La última pregunta que es importante también y la dejé para el final de pronto para hablar un poco del tema es lo relacionado a la discapacidad. Hablamos en todo este curso sobre el proceso de desarrollo motor normal. Hay niños que son privados de los estímulos no porque digamos el medio ambiente los prive, sino porque de pequeños nacen con una condición patológica o con un diagnóstico médico específico. Hay que tener en cuenta para estos niños que si bien su proceso de desarrollo va a ser mucho más lento y va a ser de otra manera, es importante también tener una adecuada estimulación para ellos. Hay que tener en cuenta también unos tips que a continuación les voy a dar. Ellos tardan mucho más en adquirir las habilidades motoras que tiene un niño sin ninguna condición de discapacidad. Siempre es importante tener en cuenta el desarrollo también cefalocaudal. Esto aplica para todos los niños en todo el proceso de desarrollo. Si un niño, por ejemplo, no tiene su adecuado control cefálico y ya es un niño un poco más grande, es importante favorecer la alineación del cuerpo para que su cabecita esté siempre levantada, ¿sí? Hoy en día hay muchos aditamentos y bueno, existen también las sillas neurológicas que por lo general las mandan, digamos ya por una condición específica, pero la alineación del cuerpo es supremamente importante en los niños, en estos niños, sobre todo que las articulaciones de las piernas estén siempre a 90 grados para evitar adherencias, para evitar retracciones, para evitar malformaciones. Eso quiere decir que la cadera tiene que estar a 90 grados, la rodilla tiene que estar a 90 grados y el tobillo también, con sus respectivas aditamentos como ferulaje. Algunos niños van a requerir ferulaje porque normalmente tienen el dedo adentro y es necesario sacarlo. Recuerden que en el desarrollo motor el niño no permanece con la mano así, llega un momento en que la abre y esto puede generar una deformidad a largo plazo. Entonces si el niño necesita aditamentos como férulas, si ustedes ven que el niño hace mucho esto, que permanece en el tiempo, pero ya un niño con un diagnóstico, obviamente es importante acudir al especialista, al igual que el tobillo, porque los tobillos tienden a ir hacia abajo, ¿sí? No vencen la gravedad, sino van hacia abajo y esto también genera retracción acá en la parte posterior. Para eso se utilizarían unas férulas adecuadas para el tobillo. Otra cosa importante del posicionamiento en los niños con discapacidad es que si el niño, por ejemplo, tiene la cabeza muy atrás o muy adelante, su proceso de alimentación se va a ver limitado. Siempre tiene que tener la cabeza centrada, ¿sí? De esa manera todo está en línea media, es decir, todo está al alcance del niño. Si el niño no se puede alimentar por él mismo, pues obviamente en esta posición va a ser alimentado de una manera mejor. Evitemos que el niño tenga la cabeza muy atrás porque eso también va a dificultar no solamente la deglución del alimento, sino también va a dificultar la parte respiratoria. Otra recomendación para los niños con discapacidad para sus papás es lo recomendado hacia el tono muscular. Generalmente los niños con algún diagnóstico neurológico específico tienen alteración del tono. Pueden estar más duritos o mucho más relajados, ¿sí? Precisamente porque tienen una alteración a nivel de su cerebro. Hay que tener en cuenta que si las articulaciones están muy, digamos, en una posición que los brazos estén muy doblados, es importante pues seguir las recomendaciones del terapeuta para modular un poco ese tono. El tono se modula, es decir, que suaviza, ¿sí? No lo podemos quitar, pero con ayuda de las terapias podemos generar que los brazos desciendan, que las piernas también bajen un poco, porque el hecho de que el niño esté todo el tiempo acá, pues es una sobrecarga para el cuerpo y eso me empieza a generar retracciones, la articulación se puede pegar, me puede generar una deformidad y demás. Entonces es importante que los papás tengan en cuenta que no es normal que los brazos estén todo el tiempo acá. Yo puedo ayudar con algunos medios terapéuticos y medios médicos para ayudar al niño, digamos, a modular ese tono. ¿Qué especialistas es importante tener en cuenta para llevar al niño, digamos, si tiene alguna condición de discapacidad? Están los terapeutas físicos especializados en el área de pediatría, están los fonoaudiólogos. Ellos trabajan no solamente la parte, digamos, oral de comunicación, sino también la parte miofuncional, es decir, muscular
y la parte de todo, digamos, lo que tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal. Adicionalmente está el terapeuta ocupacional, que también juega un papel fundamental dentro del proceso de rehabilitación, porque va muy de la mano con la ocupación del niño y adicionalmente con las actividades de la vida diaria. También pues hay un equipo interdisciplinario como el psicólogo, el trabajador social. El neuropediatra también es fundamental porque es la persona que hace el seguimiento, quien hace también la formulación de los medicamentos y los exámenes para ver la evolución precisa del niño. Una pregunta que va articulada con el tema anterior es si mi hijo va a llegar a ser normal. Es importante tener en cuenta que no existen niños normales, existen niños con muchas cualidades, con muchas fortalezas, debilidades y en constante proceso de aprendizaje. Obviamente los niños con discapacidad van a aprender de otra manera, pero lo van a lograr. También depende de algunas condicionales, de pronto un diagnóstico médico establecido, y lo otro es digamos la alteración sensorial que haya tenido. Como sabemos, bueno, toda la parte sensorial es por donde recibimos la información de los sentidos. Hay niños que tienen alteración visual, otros tienen alteración auditiva, y ahí es cuando necesitamos la ayuda de los especialistas como el oftalmólogo, el médico otorrino y demás para que hagan la intervención oportuna. Pero lo importante acá es que cada niño tiene unas habilidades diferentes, va a aprender distinto y muy seguramente el niño con discapacidad no va a generar las acciones o los movimientos como lo hace un niño sin discapacidad, pero lo va a lograr de otra manera. Aquí es importante siempre, y mi recomendación, que los niños tengan un buen equipo interdisciplinario, que puedan ir en pro del cumplimiento de los mismos objetivos desde su diferente área de intervención. Siempre es importante por lo menos tener los 3 terapeutas, el ocupacional, el físico y el de lenguaje, que van muy de la mano a trabajar cosas diferentes, pero en pro de que el niño sea funcional e independiente. Siempre recordar que en la primera línea de base, el primer especialista a quien deben acudir es el pediatra que ve a sus niños, muy posiblemente desde que es pequeño, desde que nació y demás, pero la idea es que acudan a los controles, que sean juiciosos, porque el niño puede tener muchos cambios. Como les decía, el niño cambia mucho durante el primer año de vida. Si ustedes llegan a tener en cuenta los factores de riesgo o algunos signos de alarma que ven, que a veces el médico no detecta, pero ustedes empiezan a tener un buen ojo y detectan algunas anomalías, es importante que lo informen a tiempo para que el pediatra haga la derivación con el médico especialista, que en este caso muy posiblemente sería el neuropediatra, que ya es una persona encargada de diagnosticar enfermedades relacionadas con el neurodesarrollo, o no necesariamente tiene que haber una patología de base, pero sí es importante que haya un seguimiento y que se saquen los exámenes diagnósticos respectivos.